bx más c. Lo primero que tendremos que hacer es identificar cómo se identifican en este caso este tipo de trinomios. Vamos a tener en cuenta algunas condiciones que se deben cumplir. La primera nos dice lo siguiente: al ordenar el polinomio, los tres términos deben conservar la forma ax cuadrado más bx más c. Esta es su estructura general, entonces tendrá que conservarse. Siempre deberá ir un término que va a ser un término cuadrático por acá. Va a tener en este caso un exponente par. Vamos a tener en cuenta otro término que va a tener un exponente por acá en la variable que va a ser la mitad del exponente de acá, y otro término independiente. Vamos a ver la segunda condición que nos dice: los coeficientes a, b y c son diferentes de 0. Estos tres coeficientes deben de ser diferentes de 0. ¿Para qué? Para que se conserve que es un trinomio y para que se conserve esta estructura que está definida. La siguiente condición nos dice: los exponentes de la variable deben de ser pares para el primer término y para el segundo exactamente la mitad del primero. ¿Qué quiere decir esto? Tendremos una variable por acá que va a tener un exponente par, y para esta variable pues vamos a tener que el exponente va a ser la mitad de este exponente que nosotros teníamos en el primer término. Siempre se debe conservar eso para que conserve esta estructura y para que sea un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Vamos a ver cómo se factoriza este tipo de trinomios. Vamos a tener en cuenta la factorización, lo vamos a hacer por pasos para que comprendas de qué manera se factoriza. Vamos a tener un ejemplo. Vamos a partir del ejemplo 3x cuadrado menos 5x menos 2. Efectivamente va a ser un trinomio, todos los coeficientes van a ser diferentes de 0, y vamos a tener en cuenta que la variable para el primer exponente, el exponente para la primera variable, perdón, va a ser 2, y que el exponente para la segunda variable va a ser 1, que va a ser la mitad exactamente de este exponente inicial que teníamos. Entonces cumple las características. Tenemos que es un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, y vamos a ver su factorización. Como primer paso nos dice lo siguiente: tenemos que ordenar el polinomio de mayor a menor grado. Vamos a tener en cuenta que ya lo tenemos ordenado, ya tenemos el grado 2, grado 1 y grado 0, ya lo tenemos ordenado de mayor a menor grado y cumplimos el primer paso. El segundo paso nos dice: multiplicamos y dividimos todo el trinomio por el coeficiente del primer término. Identificamos que el coeficiente del primer término es 3. Multiplicamos todo por 3, dividimos todo en 3, teniendo en cuenta que queremos conservar una igualdad. Si multiplicamos por un valor y dividimos al mismo tiempo por ese valor, pues no estamos afectando en nada el valor de este polinomio que nosotros tenemos acá. Entonces cumplimos con el segundo paso, que será multiplicar todo por 3, que será el coeficiente del primer término, y dividir todo en 3, que será el coeficiente de ese primer término. Vamos con el tercer paso que nos dice. El tercer paso nos dice: realizamos la multiplicación indicada de manera conveniente. Entonces tengamos cuidado con esto, dejándola indicada en el primer y segundo término. Entonces, ¿de qué manera vamos a hacer la multiplicación? Tenemos indicada esta multiplicación y hacemos el siguiente procedimiento. 3 por 3 nos da 9, pero también lo podemos dejar como 3 por 3, que nos da 3 cuadrado. Y tenemos un x cuadrado, factorizamos ese cuadrado en general y nos viene a quedar 3x por dentro y todo elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces lo dejamos indicado de manera conveniente porque necesitamos este valor de 3x más adelante. La segunda multiplicación que tenemos que realizar es 3 por menos 5. También la dejamos indicada de manera conveniente, no la vamos a realizar porque 3 por menos 5 nos daría menos 15, pero no la vamos a realizar. Simplemente vamos a hacer lo siguiente: dejamos indicado la multiplicación de menos 5 por 3, dejando este 3 acompañar la variable, de tal manera que pues de manera conveniente me quede ese 3x porque lo voy a utilizar más adelante. Estos dos deben de coincidir para que yo pueda aplicarlo más adelante. La otra multiplicación que tengo, si la voy a realizar, esta no la voy a dejar indicada, sino que la voy a multiplicar, que sería 3 por menos 2, nos daría menos 6, y colocamos su respectivo resultado. Como tenemos en este caso 3x acá, 3x acá, lo que vamos a hacer es convenientemente un cambio de variable de tal forma que este 3x lo convirtamos en alguna otra variable. Puede ser y, puede ser z, puede ser w, la variable que quieras utilizar. Entonces en el siguiente paso nos habla sobre ese cambio de variable.
realizamos un cambio de variable provisional en el primer y segundo término. Es decir, donde teníamos 3x lo vamos a convertir en la variable y. Entonces hacemos este cambio de variable. Acá teníamos 3x, ahora tenemos y con el cambio de variable que hicimos. Acá teníamos 3x, lo vamos a convertir también en una y para hacer un cambio de variable y que este trinomio que yo tenía acá inicialmente me quede convertido en otro trinomio que ya habíamos explorado anteriormente, que es de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces este tipo de trinomios es más fácil para factorizar. Simplemente tendremos que buscar dos números que multiplicados nos den menos 6 y que sumados nos den menos 5 para poder hacer la factorización. En el siguiente paso vamos a factorizar este trinomio de tal forma que pues yo pueda en los últimos pasos ya poder devolverme y hacer nuevamente el cambio de variable. Entonces en el quinto paso vamos a realizar la factorización del numerador. Como les decía a ustedes, tomamos este numerador que tiene la forma x cuadrado más bx más c, lo factorizamos teniendo en cuenta que pues acá lo que teníamos que buscar era dos números que multiplicados nos dieran menos 6 y que sumados nos dieran menos 5. Efectivamente, menos 6 por 1 nos da menos 6 y menos 6 más 1 nos da menos 5. Hemos factorizado ese numerador. Pero acá en este caso no podremos simplificar este 3, que es el que tenemos todavía acá, el inconveniente de tenerlo. Entonces lo que hacemos es nuevamente el cambio de variable. Esta y la habíamos reemplazado porque teníamos un valor de 3x y queríamos hacer ese cambio de variable. En el siguiente paso nos vamos a retroceder y vamos a volver a hacer ese cambio de variable. Para el siguiente paso, entonces volvemos a hacer el cambio de variable a la variable inicial, es decir, donde tenemos y, le vamos a colocar el respectivo 3x de donde partimos, donde tenemos y, le colocamos el respectivo 3x. ¿Esto con qué fin? Con fin de eliminar este denominador que tenemos. Por acá nosotros vemos que en este factor podemos sacar un factor común. El 3 y el menos 6 son divisibles en 3, por lo tanto podemos sacar un factor común de acá y poder hacer la simplificación necesaria. Entonces en el último paso lo que vamos a hacer es sacar factor común al numerador para poder simplificar con el denominador. Entonces acá vamos a sacar el factor común para este factor de acá. Si sacamos factor común el 3 para el 3x menos 6 nos viene a quedar de esta manera: 3 factor de x menos 2 y pues el otro factor que no le hicimos en este caso ningún procedimiento se nos conserva. Ahora ¿qué podemos hacer? Podemos eliminar este numerador con este denominador porque pues uno está multiplicando, el otro está dividiendo, operaciones contrarias lo podemos eliminar. Entonces este será nuestro último paso. Vamos a eliminamos numerador, eliminamos denominador para que nos quede únicamente estos dos factores. ¿Qué quiere decir esto? Que el resultado final serán estos dos factores, x menos 2 por 3x menos 1. El polinomio que teníamos inicialmente era 3x cuadrado menos 5x menos 2 y su factorización en este caso fue x menos 2 por 3x menos 1, habiendo factorizado de manera definitiva ese polinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Vamos en el último paso a mirar de qué manera podemos nosotros hacer la factorización de forma gráfica. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a tener en cuenta entonces por acá que vamos a tener otro polinomio totalmente distinto. Lo vamos a realizar en este caso de manera gráfica. Entonces lo que vamos a tener en cuenta es que por acá tenemos 2x al cuadrado más 11x más 5. Convenientemente, para que se pueda realizar pues como tal la factorización de manera gráfica, tenemos que tener todos los valores positivos, todos los coeficientes positivos. Si los tenemos negativos nos vamos a complicar pues mucho más y no se podrá hacer de pronto visualmente esa factorización, pero si los tenemos acá de esta manera como los tenemos dispuestos positivos, podemos hacer una gráfica que me represente la situación. ¿De qué manera vamos a hacer la gráfica? Simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener en cuenta un primer rectángulo que me va a representar este primer valor, que me va a representar 2x cuadrado. ¿De qué manera lo determinamos? Simplemente tenemos un rectángulo
de lados 2x y del lado x, de tal forma que al multiplicarlos su área represente ese primer valor. 2x por x nos da 2x cuadrado. Enseguida tendremos que tener en cuenta que esta otra área se va a componer por medio de dos rectángulos. ¿Cuáles serán los dos rectángulos? Por acá en este caso tenemos un rectángulo de lado 5, un rectángulo de lado 2x. Al multiplicar 2x por 5 nos daría 10x. Hasta ahí tenemos 10x, pero nos hace falta. ¿De qué manera determinamos el otro valor? El otro valor lo determinamos con el otro rectángulo. Tenemos un rectángulo de lado 1 y un rectángulo de lado x. 1 por x nos daría x. Al sumar x más 10x nos daría 11x, que sería este valor intermedio que nosotros tenemos acá, el segundo valor del polinomio. Y el último, ¿de dónde saldría? Simplemente tenemos por acá que este lado va a valer 5, este lado va a valer 1. Al multiplicar 5 por 1, pues nos daría el área correspondiente a ese rectángulo, que sería 5 y correspondería al tercer término. Entonces, de esta manera nosotros realizamos la parte gráfica. Espero pues les haya gustado este video, espero hayan aprendido y nos vemos en otra clase y nos vemos en unos próximos videos. No se les olvide dejar sus dudas en los comentarios. Muchas gracias.